Le doy la bienvenida. Hoy es 27 de septiembre, viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Celebramos en Colombia la feria correspondiente a la liturgia de hoy y suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de San Vicente de Paúl, presbítero. San Vicente de Paúl nació el 24 de abril de 1581 en Pouy, una pequeña aldea cercana a Dax en la región de Gascuña, en el suroccidente de Francia. Posteriormente su lugar natal se conocería como Saint Vincent de Paúl o San Vicente de Paúl, en honor a su legado. Era hijo de una familia campesina humilde, su padre Juan de Paúl y su madre Bertanda de Moraz. Eran agricultores y desde joven Vicente fue testigo de las dificultades que vivían los campesinos y los pobres. Fue el tercero de 6 hijos y aunque su familia no tenía grandes recursos económicos, su padre se esforzó por darle una educación que le permitiera salir de la pobreza. A los 15 años, Vicente fue enviado a estudiar por los franciscanos en Dax, donde demostró ser un alumno destacado, lo que le permitió continuar sus estudios en la Universidad de Toulouse para ordenarse sacerdote. Vicente fue ordenado sacerdote el 23 de septiembre de 1600, a la edad de 19 años. Inicialmente tenía la intención de ascender en la jerarquía eclesiástica y asegurarse un puesto cómodo que le proporcionara estabilidad económica. Durante estos primeros años, trabajó como capellán de familias nobles, pero fue una experiencia que marcaría su vida, lo que le llevaría a cambiar radicalmente su visión y vocación. En 1605, durante un viaje de regreso a Francia desde Marsella, Vicente fue capturado por piratas turcos y vendido como esclavo en Túnez. Pasó 2 años en cautiverio hasta que logró escapar junto con su amo, a quien había convertido al cristianismo. Esta experiencia transformó profundamente su comprensión del sufrimiento humano y encendió en él un deseo de dedicarse por completo al servicio de los pobres y oprimidos. A su regreso a Francia, Vicente conoció a San Francisco de Sales y fue influenciado por su espíritu y enfoque pastoral. A partir de entonces dedicó su vida al servicio de los más necesitados, especialmente a los campesinos pobres, los enfermos y los huérfanos. En 1617, en la pequeña localidad de Châtillon-les-Dombasle, Vicente tuvo una experiencia clave que lo motivó a fundar las primeras cofradías de la caridad, grupos laicos organizados para asistir a los pobres en sus necesitados. En 1625 fundó la Congregación de la Misión y los Padres Paules, también conocidos como los Vicentinos, una comunidad religiosa cuya misión era la evangelización de los campesinos y la formación del clero. San Vicente de Paúl no solo atendió a los pobres en el ámbito rural, sino también en las ciudades. En 1633, junto a Santa Luisa de Marillac, fundó la Congregación de las Hijas de la Caridad, una comunidad femenina dedicada al servicio directo de los más vulnerables, como los enfermos, los huérfanos, los ancianos y los marginados. Esta orden fue innovadora, pues, a diferencia de las órdenes religiosas femeninas tradicionales, sus miembros no vivían en clausura, sino que trabajaban activamente en las calles, hospitales y hogares.
San Vicente de Paúl fue un incansable trabajador en favor de la justicia social y el bienestar de los necesitados. Durante las guerras y hambrunas que azotaron Francia en su tiempo, Vicente movilizó grandes recursos para asistir a las víctimas, organizando la distribución de alimentos, ropa y medicinas. Su capacidad para influir en nobles y personas de poder fue clave para obtener el apoyo económico necesario para sus obras. Uno de los milagros más notables atribuidos a San Vicente ocurrió cuando ayudó a un niño gravemente enfermo. Los médicos ya habían perdido toda esperanza, pero después de que Vicente oró por él, el niño sanó milagrosamente. Este tipo de acciones fueron fundamentales para el reconocimiento de su santidad. San Vicente de Paúl fue canonizado el 16 de junio de 1737 por el Papa Clemente XII, en reconocimiento a su vida dedicada al servicio de los pobres y su influencia en la renovación de la caridad cristiana. Es considerado el patrono de las obras de caridad, los hospitales, las organizaciones de caridad y los prisioneros. En Colombia, muchas parroquias, hospitales y obras sociales están dedicados a su memoria, y su legado ha inspirado la creación de organizaciones como la Sociedad de San Vicente de Paúl, que sigue operando en más de 150 países, incluida Colombia, atendiendo a los más necesitados. En Colombia, San Vicente de Paúl ha dejado una huella significativa a través de obras de caridad, orfanatos y hospitales que llevan su nombre y están dedicados a continuar su misión. Muchas parroquias y comunidades vicentinas continúan su legado, brindando atención a los pobres y enfermos en diversas partes del país. La Sociedad de San Vicente de Paúl, presente en numerosas ciudades colombianas, se ha dedicado a ayudar a las personas en situación de pobreza y exclusión, cumpliendo con el llamado vicentino de atender a Cristo en los pobres. A nivel global, esta sociedad ha seguido el ejemplo de San Vicente, organizando redes de caridad y voluntariado para proporcionar ayuda material y espiritual a quienes más lo necesitan. Por eso, hoy, 27 de septiembre, pidamos a los santos y especialmente a San Vicente de Paúl que nos inspire a ver a Cristo en los pobres, que nos ayude a trabajar con caridad y generosidad por el bien de nuestros hermanos más necesitados, que como Él sepamos reconocer la dignidad de cada persona y encontremos en el servicio desinteresado una vía para acercarnos más a Dios. Que San Vicente interceda por nosotros para que vivamos con amor la verdadera caridad cristiana. Amén. Le invito a disponer el oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto en la liturgia de este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 9, versículos desde el 18 hasta el 22. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser entregado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor.
Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta de la primera lectura para este día es del libro del Eclesiastés o Coelet en su capítulo 3, los primeros 11 versículos. El Eclesiastés o Coelet en hebreo significa el predicador o el que convoca a la asamblea. Este libro, atribuido tradicionalmente al rey Salomón, tiene un tono filosófico y existencial, invitando a reflexionar sobre la vida, el tiempo y la sabiduría de Dios. Su carácter único dentro del canon bíblico lo convierte en una pieza clave para comprender la tensión entre la temporalidad humana y la eternidad divina. El pasaje del día de hoy nos recuerda que Dios ha establecido un plan para todas sus criaturas y en su sabiduría ha determinado los tiempos para cada cosa. Es vital que los cristianos aprendan a organizar sus proyectos y planes con la ayuda de Dios, reconociendo que incluso los obstáculos son parte del camino hacia una fe más fuerte. En los momentos difíciles, cuando parece que nuestras acciones no están alineadas con el plan divino, debemos recordar que estas dificultades están destinadas a fortalecer nuestra fe y refinar nuestras acciones. Con Dios, el tiempo siempre es perfecto y todo llegará a su debido momento. Sin Él, nuestros esfuerzos pueden parecer vanos y retrasados, pero con su guía alcanzamos las metas según su voluntad. El mensaje central es que cada temporada tiene su propósito y que la vida, con todas las pruebas y alegrías, es una preparación para la eternidad. Como hijos de Dios estamos llamados a confiar en que el Señor conoce los tiempos y las circunstancias de nuestras vidas y todo tiene su sentido dentro de su plan de salvación. Profundicemos en sus versículos. Versículo 1. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Este versículo introduce la estructura del tiempo cíclico de la creación. Todo lo que ocurre en la vida tiene un propósito dentro del plan divino. La palabra hebrea usada para tiempo es et, que implica una estación específica y asignada para cada actividad. Dios ha puesto un orden para cada cosa y reconocer esto ayuda a que aceptemos nuestra realidad y vivamos en sintonía con su voluntad. Versículo 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. El dualismo presente aquí, nacer y morir, plantar y arrancar, refleja la naturaleza cíclica de la vida. San Agustín, en sus Confesiones, habla de la temporalidad humana como una búsqueda continua de Dios, ya que la muerte no es el final sino la entrada a la vida eterna. Así, este versículo nos invita a reconocer que las acciones de nuestra vida, desde el principio hasta el final, están dirigidas a un fin divino. Versículo 3. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Aquí el Eclesiastés o Coelet observa que en la vida humana hay actos que parecen opuestos. La palabra hebrea para matar es haraj y no necesariamente implica violencia, sino la eliminación de lo que engorda, de lo que estorba o daña. En el contexto espiritual, esta frase nos invita a considerar los momentos en que debemos dejar morir ciertas actitudes o situaciones para dar paso a la curación
y la edificación de una vida más plena en Dios. Versículos del 4 hasta el 8. Aquí sí nos presentan más contrastes. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentar y tiempo de danzar, tiempo de arrojar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Estos contrastes son una invitación a contemplar la realidad de la vida, que incluye tanto alegría como dolor. San Jerónimo destaca que estos momentos duales no son fortuitos, sino que Dios dispone cada uno para nuestro crecimiento y formación espiritual. En la vida cristiana, debemos aceptar tanto los momentos de prueba como los de consuelo, sabiendo que todos forman parte del plan de salvación. Versículos del 9 hasta el 10. ¿Qué provecho saca el que trabaja de sus fatigas? He visto la tarea que Dios ha impuesto a los hijos de los hombres para humillarlos. El predicador parece frustrado con la futilidad del esfuerzo humano, pero es aquí donde el mensaje de la esperanza se entrelaza. Aunque el trabajo parece vacío cuando se observa solo desde la perspectiva terrenal, con Dios cada esfuerzo tiene un valor eterno. El comentario de San Agustín sobre este punto es esclarecer. Él ve en el esfuerzo humano una preparación para la unión con Dios, donde nuestra labor encuentra su verdadera plenitud. Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso el mundo en su corazón, aunque el hombre no descubre la obra que Dios hizo desde el principio hasta el fin. Este es uno de los versículos más profundos del libro. La palabra mundo aquí en hebreo es olam, que también puede traducirse como eternidad. Dios ha puesto el deseo de lo eterno en el corazón humano, lo cual genera una sed de algo más allá de la vida terrenal. San Agustín, en su famosa frase "Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti", expresa esta misma inquietud humana por lo eterno. ¿Qué podemos concluir de este primer libro del Eclesiastés en su capítulo 3, versículo del 1 hasta el 11? Nos enseña a vivir en paz con los ciclos de la vida, entendiendo que Dios es el autor de todo y que cada momento está diseñado para nuestro crecimiento y nuestra salvación. Siguiendo la enseñanza de San Agustín y San Jerónimo, aprendemos a ver en cada temporada de nuestra vida una oportunidad de acercarnos más a Dios, esperando con paciencia y confianza en su tiempo perfecto. Ante esa propuesta que nos hace nuestro Padre Dios por medio del libro del Eclesiastés, le respondemos con el Salmo 143 y nos unimos al autor sagrado diciendo esta frase antífona: bendito el Señor mi alcázar. El libro de los Salmos o el Salterio es una colección de cánticos y oraciones dirigidas a Dios, muchos de ellos atribuidos al rey David. El
El Salmo 143 es un cántico de alabanza a Dios como protector y rey que refleja la confianza total del ser humano en el cuidado divino. En hebreo el título del libro es Tehillim, que significa alabanzas, o que señala el propósito principal de estos escritos: glorificar a Dios en todas las circunstancias. El Salmo de hoy nos invita a reconocer la grandeza de Dios frente a nuestra pequeñez. En el contexto de la 25ª semana del tiempo ordinario, podemos ver que este es un llamado a confiar plenamente en la protección de Dios, especialmente cuando enfrentamos dificultades o desafíos. La metáfora de Dios como roca, escudo y libertador nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Aunque a menudo nos sentimos pequeños e insignificantes, Dios siempre pone sus ojos en nosotros, confiando en nuestra capacidad para ser sus hijos y trabajar en su reino. El ser humano, en su debilidad, tiende a subestimarse y creer que no es digno del amor de Dios. Sin embargo, como lo indica el Salmo, es Dios quien nos eleva, quien confía en nosotros más de lo que nosotros confiamos en nosotros mismos. Él ve en cada uno de nosotros el potencial de ser instrumentos de su gracia en el mundo. Es una llamada a levantar la cabeza y caminar con confianza bajo el amparo de Dios. El reconocimiento de nuestra fragilidad no debe llevarnos al desaliento, sino a una mayor dependencia de la fortaleza y el amor de Dios. Como hijos de Dios debemos recordar que nuestra dignidad viene de Él y que con su ayuda podemos superar cualquier obstáculo. Profundicemos en sus versículos. Versículo 1. Bendito sea Yahvé mi roca. Este versículo comienza con una fórmula de bendición donde el salmista exalta a Dios como su roca. En hebreo, sur. El término roca simboliza estabilidad, fuerza y refugio. San Agustín comenta que llamar a Dios roca es reconocer en Él un refugio firme e inquebrantable en medio de las tempestades de la vida. Este versículo inicial establece un tono de alabanza y reconocimiento de Dios como protector y fortaleza. Versículo 2 a, b, c. Mi bienhechor y mi baluarte, mi alcázar y mi libertador, mi escudo en quien me refugio. Aquí el salmista usa una serie de imágenes militares para describir a Dios. En hebreo, para bienhechor es Gesed, que también puede traducirse como amor leal o misericordia. Dios es descrito como un baluarte, un lugar alto y seguro que protege al creyente de los enemigos. Esta serie de metáforas muestra que el Señor no solo es un refugio en tiempos de peligro, sino también un defensor activo que libera a su pueblo. San Jerónimo, en sus comentarios sobre los salmos, sugiere que estas imágenes reflejan la total confianza del ser humano en Dios. En lugar de depender de sus propios medios de defensa, el justo se refugia en el Señor, quien es su verdadero protector y guía. Versículos del 3 hasta el 4. Yahvé, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿El hijo de Adán para que pienses en él? El hombre es igual que un soplo, sus días como sombra que pasa. Estos versículos, el 3 y el 4,
expresan la humildad del salmista ante la grandeza de Dios. La palabra para hombre en hebreo es Enosh, que denota la fragilidad y mortalidad humana. El salmista se pregunta por qué un ser tan insignificante y efímero como el hombre merece la atención de un Dios tan grande. Este tema es central en muchos salmos. La pequeñez del hombre frente a la majestad de Dios y la gracia de que Dios se fije en él. San Agustín ve en esta humildad una clave para comprender la relación entre Dios y la humanidad. Aunque somos polvo y sombra, Dios nos eleva, nos da dignidad y nos llama a ser sus hijos. Esta percepción de que el hombre es pasajero como un soplo invita a la reflexión sobre la brevedad de la vida y la necesidad de poner nuestra confianza en Dios, quien es eterno. El Salmo 143 en su totalidad es una alabanza a Dios por ser nuestro protector y fortaleza. Nos enseña que, aunque somos frágiles y efímeros, Dios nos cuida con amor y nos invita a confiar plenamente en su plan para nosotros. San Jerónimo y San Agustín nos recuerdan que en nuestra pequeñez es donde se revela la grandeza de Dios, quien nos sostiene en todo momento. Confiar en Él es el camino hacia la verdadera paz y seguridad, especialmente en los momentos de prueba. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para la liturgia de este día es del evangelista San Lucas en su capítulo 9. El pasaje del Evangelio nos invita a hacernos la misma pregunta que Jesús dirigió a sus discípulos. ¿Quién decís que soy yo? Pregunta que está consignada en el versículo 20. Es una cuestión que no puede responderse solo con teorías o con conocimiento intelectual. Requiere una relación personal con Cristo a través de la oración, como lo demuestra Jesús en su propio ejemplo del versículo 18. La fe no consiste simplemente en saber quién es Jesús, sino en vivir conforme a esa verdad. Reconocerlo como el Cristo implica conseguirlo, implica seguirlo por el camino del sufrimiento, la cruz y finalmente la gloria. Profundicemos en sus versículos. Versículo 18. Un día en que Jesús oraba a solas, estando con él sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? En este pasaje de San Lucas encontramos un momento clave en la revelación de la identidad de Jesús. Él se encuentra orando en soledad, un detalle que Lucas resalta a menudo, la oración, mostrando que las decisiones más importantes de Jesús estaban marcadas por momentos de profunda comunión con su Padre. Este ambiente de oración subraya la importancia de la pregunta que hace a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Versículo 19. Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. En este momento de la vida de Jesús, su ministerio ha llegado a un punto en el que las multitudes y sus propios discípulos tienen diferentes percepciones sobre quién es Él. Algunas personas lo ven como Juan el Bautista, otros como Elías y otros como un profeta resucitado. Estas respuestas reflejan la confusión y las expectativas mesiánicas de la época.
Se esperaba que el Mesías fuera un líder político que restaurara el reino de Israel. Pero la misión de Jesús está mucho más allá de estas expectativas. Versículo 20. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: el Cristo de Dios. Cristo, del griego Christos, que significa ungido, es el equivalente del hebreo Mashiach o Mesías. Pedro responde a Jesús no solo como un profeta o líder, sino como el ungido de Dios, el Mesías prometido. Versículo 22. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, sea matado y resucite al tercer día. Hijo de hombre en hebreo Ben Adam, un título que Jesús usa para referirse a sí mismo, proviene del libro de Daniel en su capítulo 7, versículos del 13 al 14, donde se menciona una figura divina que vendrá con poder y autoridad. Sin embargo, Jesús lo asocia aquí con el sufrimiento y el sacrificio, uniendo la gloria futura con su pasión inminente. En este contexto de la vida de Jesús, San Pedro, por revelación divina, en un verso que está contenido en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 17, proclama la verdad. Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, que está en el versículo 20. No obstante, Jesús les prohíbe anunciarlo porque la gente aún no comprende el tipo de Mesías que es Él. No uno de poder terrenal, sino un siervo sufriente que deberá pasar por la pasión, muerte y resurrección, según lo que está consignado en el versículo 22. San Agustín comenta que Pedro, al confesar a Jesús como el Cristo, no lo hizo por sí mismo, sino movido por la gracia de Dios. Señala que la verdadera comprensión de la identidad de Cristo no puede lograrse mediante el razonamiento humano, sino solo por la revelación divina. San Jerónimo destaca la importancia del silencio que Jesús impone sobre sus discípulos, según lo que está contenido en el versículo 21. Quería que primero se comprendiera el misterio de su sufrimiento y resurrección antes de anunciarlo públicamente como el Mesías. El águila, cuando enfrenta una tormenta, no huye ni se esconde. En lugar de descender y refugiarse, utiliza la fuerza del viento para elevarse por encima de las nubes. La tempestad, que parecería ser una amenaza, se convierte en una oportunidad para volar más alto. Este comportamiento del águila es una metáfora poderosa para nuestra vida de fe. Muchas veces, como el águila, enfrentamos dificultades y tormentas que nos desafían. El camino de Cristo no está exento de sufrimiento, tal como Jesús lo anticipa en el Evangelio en el versículo 22. Sin embargo, si nos mantenemos firmes y confiamos en Dios, estas dificultades pueden ser las que nos eleven, nos fortalezcan y nos lleven a una fe más profunda. El Evangelio de hoy nos enseña que reconocer a Jesús como el Mesías no es solo un acto intelectual, sino una experiencia vivida. Implica abrazar el sufrimiento, aceptar la cruz y confiar en la promesa de la resurrección. Como el águila, que utiliza la tormenta para elevarse, también nosotros
podemos enfrentar los desafíos de la vida con confianza en Dios, sabiendo que nuestras pruebas pueden ser oportunidades para crecer espiritualmente. Jesús nos invita a seguirle en un camino que incluye el sacrificio y la entrega, pero también la esperanza de la resurrección. Es una invitación a confiar en su plan, incluso cuando las circunstancias parezcan difíciles. ¿Qué podemos concluir del Evangelio propuesto del día de hoy? Este texto evangélico de San Lucas en su capítulo 9, versículos del 18 al 22, nos invita a meditar sobre la verdadera identidad de Jesús y la implicación que tiene en nuestras vidas. Al igual que Pedro, estamos llamados a confesar que Jesús es el Cristo de Dios, pero también a aceptar la cruz que ello conlleva. La naturaleza con su sabiduría nos enseña que las tormentas no son el fin, sino una oportunidad para volar más alto. Confiemos en Cristo, sigámoslo en el camino de la cruz, sabiendo que la resurrección es nuestra esperanza final. Sin olvidar la clave del versículo de hoy. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, sea matado y resucite al tercer día. San Lucas capítulo 9 versículo 22. Para todos un feliz día, feliz fin de semana. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Le invito a darle like a este video o podcast si le ha gustado. No se le olvide compartir con alguien que pueda necesitar el contenido de toda esta reflexión, y si aún no te has inscrito en mi canal, te invito a hacerlo. Nos ayuda a crecer. Felicidades.